Por favor, tomemos nuestras Biblias y vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a comenzar leyendo esos versículos, 2 Timoteo 3, de 16 al 17, y alguien que lo tenga, lo puede leer, por favor. Amén, dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, comencemos en oración. Padre Santo, ahora venimos ante ti, Señor, pidiendo, Señor, que nos hables hoy a través de ese mensaje, Señor. Señor, aleja toda distracción de esas mentes, Señor, para que podamos enfocar en tu palabra, Señor. Señor, bendice a cada hermano que ha venido a tu casa, Señor, y también los que están conectados por Zoom. Bendice la vida de cada uno de nosotros, y Señor, te pido, Señor, que hoy nos enseñes, Señor, la importancia de estudiar tu palabra, Señor. Que tomemos en serio, Señor, la importancia de no solamente estudiar y conocerte, Señor, sino también vivir conforme a tu palabra y poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que en este momento me des la sabiduría que necesito, que me llenes de tu espíritu, y que no sea mis palabras, Señor, sino que seas tú, Señor, que hables en este día a través de ese mensaje. Y te pido que tú bendigas este estudio y que todo lo que hablo sea de agrado para ti y de edificación para mis hermanos, y que traiga honra y gloria a tu santo nombre. Todo esto te pido y te doy las gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén. En este pasaje vemos que Dios nos dio la palabra de Dios, la Biblia, por inspiración. Y Dios inspiró a más de 40 hombres para escribir los libros de la Biblia que nosotros tenemos. Pero Dios no nos dio la Biblia solo por darnos a nosotros. Pero Dios nos inspiró la palabra para que todos los hombres que los escribieron para nosotros. Dios nos dejó un propósito de escribir la Biblia, y ese propósito lo vemos aquí en este versículo. Él nos dio la palabra para instruir, para enseñarnos, para rebavirnos, para entrenación de justicia. Y Dios nos dio la palabra también para nuestro crecimiento espiritual, para que lleguemos al estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, para que seamos maduros espiritualmente. Y también nos dio la palabra para que nosotros, para estar preparados para las buenas obras que Dios ya tenía preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos ellas, como dice Efesios 2:10. Y por eso la Biblia es muy, muy importante para nosotros, porque la Biblia es como un mapa, o se podría decir un GPS. No sé cómo decirlo en español, pero se imaginan si, por ejemplo, si una ilustración, si ustedes, algunos de ustedes quieren ir a una tienda o una casa o a algún lugar que nunca has ido. Se imaginan si trataras de llegar a ese lugar sin un mapa o sin GPS, sin dirección.
sin saber cómo llegar a ese lugar. Yo creo que va a ser imposible, muy difícil porque no sabemos cómo llegar a ese lugar, porque no tenemos una guía o una mapa o algo que nos diga cómo llegar a ese lugar. Y así también la Biblia es nuestra mapa espiritual, si podría decirlo así, una GPS que nos da la dirección de cómo andar en el camino que Dios quiere que andemos. Porque sin la Biblia, sin el mapa espiritual, nosotros no tenemos dirección. No sabemos cómo vivir la vida, como Dios quiere que vivamos. Y por eso la Biblia es una herramienta muy importante en nuestra vida espiritual. Para que vivamos conforme Dios quiere que vivamos, porque sin la Biblia no podemos vivir la vida correctamente. Porque solo en la Biblia encontramos cómo Dios quiere que vivamos cada día de nuestra vida. Y tal vez se recuerdan también el versículo en Salmo 119, donde dice: "El lámpara a mis pies es tu palabra, y ilumina mi camino". Se imaginen si ustedes andan tal vez campando en la noche y ahí andan caminando en la oscuridad. Es difícil caminar en la oscuridad porque en la noche no vemos muy bien. Bueno, a excepción a mí, porque yo soy ciego, pero si caminamos en la noche, en oscuros, va a ser difícil. Es difícil ver y por eso es más difícil andar en la oscuridad, pero si tenemos un flashlight o una lámpara pequeña o una luz y caminamos en la noche con esa luz, la luz va a iluminar nuestro camino para que podamos ver mejor y caminar sin tropezarnos. Así también la Biblia es nuestra lámpara. La Biblia debe ser nuestra lámpara y es luz para nosotros, que nos ilumina nuestros caminos y nos hace ver las partes oscuras de nuestra vida. Y por eso, hermanos, la Biblia es tan importante y hoy quiero compartir 2 puntos mayores. El punto número 1, si están tomando notas, el punto número 1 es que quiero hablar de la importancia de conocer y estudiar la palabra de Dios. Y el segundo punto de lo que voy a hablar en este mensaje también es la importancia de poner en práctica lo que estudiamos en la palabra de Dios. Entonces ahorita quiero tocar el punto número 1. Comencemos con el punto número 1, la importancia de conocer la Biblia, la importancia de estudiar la Biblia. Hermanos, tristemente hay cristianos que no toman en serio su responsabilidad personal de estar en la palabra de Dios, escudriñándola y estudiándola. Pero Dios nos dio como dije al principio, Dios nos dio la Biblia con un propósito y ese propósito es para que lo escudriñemos la palabra, para que estudiemos la palabra. Porque Dios quiere que conozcamos a Él y que es su voluntad para cada uno de nosotros. Y todo eso está revelado en la Biblia. Y cuando estudiamos la Biblia y conocemos más a Dios, a medida que conocemos más a Dios y aprendemos más de Él, vamos a amar más a Dios. Vamos a crecer en nuestro amor por el Señor y vamos a querer vivir
como Dios quiere que vivamos. Y porque si no estudiamos la Biblia, si no tomamos en serio nuestra responsabilidad de estudiar la Biblia, si no leemos la Biblia, no lo estudiamos, no vamos a tener dirección y vamos a vivir en pecado porque no sabemos no conocemos la palabra de Dios. Y como pasó al pueblo de Israel en tiempo de Oseas. Miremos Oseas 4, del 1 al 6, para ver qué pasó al pueblo de Israel cuando abandonaron la ley de Dios. Miremos ese pasaje. El libro de Oseas está después de Daniel. Dice Oseas 4, del 1 al 6. Oíd palabra de Jehová. No, 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que Del 1 al 6. Ok, perdón. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Israel, ellos tristemente abandonaron la palabra de Dios y no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y por esa razón, el pueblo cayó en toda clase de pecado, como vemos en este pasaje. Y pagaron las consecuencias porque no escucharon y se olvidaron de la palabra de Dios. Hermanos, por eso digo, es algo muy serio. Que no nos pase lo mismo a nosotros porque si abandonamos, si dejamos la Biblia y dejamos la Biblia en el shelf, ¿cómo se dice shelf? ¿Cómo se dice shelf? La repisa. Si dejamos la Biblia en los shelves, por decirlo así, y la Biblia a través del tiempo se acumula de polvo. De polvo, pero si no la hacemos la Biblia parte de nuestra vida, como digan, no vamos a vivir conforme a Dios quiere que vivamos, porque la Biblia es la única norma absoluta que tenemos para cómo vivir para Dios. Y si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, vamos a olvidar de lo que cómo Dios quiere que vivamos, y eso es algo muy serio. Y todo esto trae consecuencias. Y como pasó al pueblo de Israel, y mi oración es que eso no pasa a nosotros. Por eso es muy imperativo estudiar, conocer a Dios, porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Dios quiere que vivamos una vida que agrada al Señor. Y es la Biblia que nos enseña cómo vivir para Él, de una manera que le trae honra y gloria. Y solo la Biblia nos puede dirigir nuestra vida. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia en todos los días. Miremos Romanos 12:2. Dice la palabra 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí en Romanos nos dice que nos renovemos nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? Por la palabra de Dios. Si estamos en la palabra de Dios, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios y no vamos a conformar al sistema pecaminoso del mundo. Porque tenemos la palabra de Dios, la Biblia, como norma y fundación de nuestra vida, absoluta, norma absoluta de nuestras vidas. Hay otro versículo que dice lo mismo, en Efesios 4:23. 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez nos dice, hay otros pasajes que dicen lo mismo también, que nos renovemos nuestra mente por el espíritu y por la palabra. Por eso es tan importante, hermanos, tomar muy en serio y ser estudiantes de la Biblia y conocer lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que crezcamos en Él, en el conocimiento del Señor. Y hay varios pasajes que hablan de crecer en el conocimiento. Creo que miremos 3 pasajes que hablan de nuestro crecimiento en el Señor. Primero es Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en cada buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y 2 Pedro 3:18. Dice la palabra 6. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la voluntad de Dios, vemos en estos pasajes, y hay otros también que dice lo mismo. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque si leemos Oseas 4:6, ahí dice que el pueblo de Israel, por falta de conocimiento, olvidaron la ley de Dios. Por falta de conocimiento, caer en todos los pecados del mundo. Porque si no conocemos a Dios, no estamos en la Biblia, va a ser fácil darle un lugar al enemigo. Y el enemigo no quiere que nos malemos o que seamos útiles para el Señor, pero por eso es tan importante, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Y porque todo eso va a ir para nuestro bien. Y vamos a conocer más de la voluntad del Señor. Pero no solamente es importante estudiar la palabra de Dios y conocerla, porque podemos leer la palabra de Dios y conocerla y memorizar muchos versículos. Y leer la palabra, pero también Dios quiere que no solamente hacemos todo eso, sino también Dios quiere que pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ese es el punto número 2. La importancia de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque podemos conocer mucho de la Biblia
Pero Dios no quiere que nos orgullecemos y digamos, mira cuánta versículos tengo memorizado. Mira, hasta 100 capítulos tengo memorizado. Mira cuánto conozco la Biblia. No, hermanos, Dios no quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios para orgullecernos. Es decir, yo conozco más de la palabra que otro. Eso es orgullo, hermanos. Dios no quiere que solo crezcamos en el conocimiento intelectualmente para llenar nuestro intelecto. Porque tristemente eso es lo que hacían los líderes religiosos en los tiempos de Jesús. Ellos conocieron los 5 libros de la Biblia, la conocían de memoria. Pero eso no significa, hermanos, que ellos eran creyentes verdaderos, porque no lo eran. Ellos no practicaron lo que predicaban. Y también yo hablo a mí mismo mientras predico, que no solamente debo de conocer la palabra de Dios, sino también vivirla, porque no es hasta que vivamos la palabra de Dios que entendemos lo que la Biblia dice. Una situación no se entiende hasta cuando uno lo vive, lo experimenta. Y entonces, por eso el conocimiento de la palabra sin la práctica no transforma vidas. No cambia a una persona. El conocimiento sin la práctica no sirve para nada si no lo ponemos en práctica. Pero conocer la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, eso trae bendición en nuestras vidas. Cuando vivimos, cuando practicamos, no solamente llenamos nuestro intelecto de la palabra de Dios, sino también lo vivimos. Entonces vamos a ser transformados. Entonces vamos a andar conforme a la palabra de Dios y vivir conforme Dios quiere que vivamos. Miramos en Lucas 11, 28. Dice la palabra. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese que en ese versículo Jesucristo dice, bienaventurados los que oyen la palabra y al final dice, y la guardan. Y la guardan. Jesucristo dijo en Juan 14 que el que me ama, guarda mis mandamientos. Mientras yo preparaba para este mensaje, eso me hizo recordar lo que dice Santiago 1, 21 a 25. Miremos ese pasaje también, en Santiago 1, del 21 al 25. Dice la palabra, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero compartir una ilustración que vemos en este pasaje para ilustrar este punto de oír y también practicar la palabra de Dios. Es el espejo. Tal vez estés dando cuenta que los hombres se miran en el espejo.
pero lo miran muy rápido. Y los hombres miran su cuerpo y su ropa, su cara rápido en el espejo y se van, pero después, unos segundos después, ya se olvidaron de cómo se veían. Pero si se dan cuenta, las mujeres, ellos toman más tiempo viéndose en el espejo. Creo que tal vez por eso se enoja mi papi. ¿Qué te tardas tanto? Bueno, todo con ese ocrinas. Con ese ocrinas. Pero el punto es que las mujeres se toman más tiempo en verse en el espejo. Y las mujeres cuando miran en el espejo, ellos se fijan, bueno, eso es bueno también, pero ellos se fijan en los detalles de su cuerpo y de su cara, y también de su ropa. Y en contrario a los hombres, ellas, después de ver los detalles de su cuerpo, de su vestido que tienen que arreglar, ellos tratan de arreglar lo que ven en el espejo y después se miran en el espejo otra vez para ver si está mejor. ¿Me entienden, hermanos? Pero eso ilustra también los cristianos. Que hay algunos cristianos, porque la palabra de Dios es nuestro espejo espiritual. La palabra de Dios nos enseña cómo estamos espiritualmente. Y hay cristianos que como los hombres leen o escuchan la palabra de Dios predicado o lo leen, pero no lo ponen en práctica. Se olvidan rápidamente de lo que han aprendido y por eso no hay cambio en sus vidas. Así como el hombre que mira en el espejo rápido, después se va y se olvida y de cómo veía, pues su apariencia física no cambió. Pero hay cristianos también que escuchan la palabra de Dios, no solamente lo escuchan y lo leen, sino también lo ponen por obra en sus vidas diarias. Y ellos dejan verse se toman el tiempo de verse en el espejo de la palabra. Y dejan que la palabra transforma sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nos renovemos, que tomemos el tiempo de estar en la palabra y que la palabra que dejemos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Usando la palabra para que nuestras vidas sean transformadas para el Señor, a la imagen de Cristo. Y la Biblia, como el espejo, nos va a mostrar detalles en nuestra vida que necesitan ser arreglados. Nos va a mostrar pecados que no hemos confesado o pecados que hemos cometido, cosas que no hemos hecho bien para el Señor. Y la Biblia es como el measuring stick. Creo que se dice barra medidor y que nos enseña cómo debemos de mirar espiritualmente a los ojos de Dios. Y por eso no es suficiente solo estudiar la Biblia, hermanos. También debemos de vivirla, de poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Y miremos también Deuteronomio 5:29. Dice la palabra: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y Josué 1:8.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en esta pasaje me hace acordar el pastor Omar cuando predicó en ese versículo acerca del éxito verdadero. Que cuando estudiamos la palabra de Dios y estemos en la palabra de Dios y vivimos también, lo ponemos en práctica, lo que estudiamos, entonces va a haber éxito espiritual en nuestras vidas y todo va a salir todo bien como leímos en estos versículos. Cuando digo que todo va a salir bien, eso no significa que no va a haber pruebas, no va a haber problemas, dificultades. Sí va a haber pruebas y dificultades. Porque por ejemplo, lo que pasó con Job, él andaba, él era un hombre piadoso y amaba a Dios, pero aún así sufrió. Entonces, entonces va a haber problemas y tribulaciones en nuestras vidas como cristianos, pero sí vamos a ser bendecidos y vamos a tener gozo verdadero cuando vivimos conforme a Dios quiere que vivamos. Amén, hermanos. Y por eso quiero que nosotros nos examinemos en ese día. Hágase esta pregunta. Primero, ¿están estudiando la Biblia? ¿Están leyéndola? ¿Están memorizándola o meditando en ella? ¿Escudriñándola? También hace esta pregunta. ¿Estoy poniendo en práctica en mi vida diaria lo que yo leo o estudio o escucho de la palabra de Dios? También debemos de compartir la palabra de Dios, de lo que conocemos de la palabra de Dios a los perdidos, para que lleguen al conocimiento de Jesucristo y discipular a los otros hermanos para que nosotros podamos ser edificados y crezcamos como cuerpo de Cristo. Y en 2 Crónicas 34 del 14 en adelante, ustedes lo pueden ver su tiempo en su casa. El rey Osías, después de tanto tiempo que ellos olvidaron la palabra de Dios y abandonaron la ley de Dios, finalmente encontraron la ley de Dios. Y Osías y el pueblo leyó la palabra de Dios y ellos hicieron un pacto, un compromiso de obedecer, de vivir y obedecer la palabra de Dios. Y cuando hicieron eso, hubo un avivamiento espiritual en todo el pueblo de Israel. Y yo quiero animarnos a nosotros, y a mí mismo y a nosotros también, que hagamos también ese compromiso. Y pidámonos al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia para no solamente ayudarnos a estar más en la palabra y estudiarla, sino también pidamos al Señor que nos dé gracia para que también podamos vivir conforme a la palabra de Dios, que hagamos también ese pacto personal con el Señor, ese compromiso de que yo voy a vivir y voy a obedecer tu palabra. Voy a hacer lo que tú me mandes. No solamente voy a leer tu palabra para crecer en mi conocimiento tuya, sino también voy a aplicar cada vez que leo un pasaje. Señor, voy a aplicar un principio o un mandamiento a mi vida diaria.
Eso es mi oración para nosotros, que seamos cristianos que no solamente hoy somos hacedores, oidores, sino también hacedores de la palabra. Y para concluir, tal vez hay un hermano que está diciendo, bueno, el estudiar la Biblia es un trabajo muy duro, es disciplina, es dura, pero yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Quiere gozo en su vida? ¿Quiere tener gozo en su vida? Miremos un versículo más para terminar. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted desea gozo en su vida? Levanta mano, ¿cuánto tienen gozo en su vida? Creo que todos. Yo también deseo tener gozo en mi vida. Y por eso Dios nos dio la Biblia, porque como aprendimos también, la Biblia es el fuente de nuestro verdadero gozo. Y como ya mencioné, si estudiamos la Biblia y vivimos conforme a ella también, vamos a tener gozo en nuestra vida, aún en las dificultades. Vamos a vivir en el gozo del Señor, porque ese gozo solamente se encuentra en la vida del creyente que ama la palabra de Dios y tiene una relación diaria con la palabra de Dios y lo vive también. Entonces, la Biblia nos da el gozo verdadero que nosotros necesitamos en esta vida. Y por eso a mí mismo y a cada uno de nosotros. Seamos estudiantes de la palabra de Dios. También somos hacedores de la palabra, que le pongamos la palabra en práctica en nuestras vidas, para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado, y para que nosotros vamos a ser bendecidos por el Señor y vamos a ser transformados de día a día a la imagen del Señor Jesucristo. Y para que nosotros vamos a crecer en el Señor, en el conocimiento y ser cristianos maduros y preparados para toda la buena obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Terminamos en oración. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, estamos necesitados de ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser estudiantes de tu palabra. Señor, danos un deseo, Señor, en nuestro corazón. Danos un deseo en nuestra alma, Señor. Un deseo como el salmista en Salmo 119 para estar en tu palabra, vivir conforme a como tú quieres que vivamos, Señor. Que seamos no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores también, Señor, y que Señor nos ayudes a crecer en esta área, Señor. Señor, gracias por este mensaje, Señor, y gracias, Señor. Pero, Señor, que si hay alguien que no te conoce, Señor, que ellos pueden hallar el gozo verdadero en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Y que ellos puedan gozar, Señor, de una relación contigo en tu palabra, conociendo del único Dios verdadero, Señor, que puede darnos la satisfacción verdadera en nuestras vidas, que solamente se encuentra en tu palabra. Señor, te pido
que nos hable, Señor, que bendigas cada uno de nosotros que oímos este mensaje y que lo pongamos en práctica también lo que escuchamos hoy. Gracias, Señor, todo eso te pido en nombre de Cristo. Amén.